marzo del año 2022. Estamos en Método Free. Vamos a analizar la educación financiera. Siempre hablamos de la importancia de la certidumbre. Pues bien, no tenemos certidumbre en absolutamente nada. Las variables macroeconómicas a nivel mundial están todas disparadas. La última que veíamos era el petróleo y además vemos que los tipos de interés ya no empiezan a ser tan claros que se van a mantener bajos. La inflación se dispara, lo que preveíamos que iba a ser algo muy temporal, decían algunos expertos, va a seguir creciendo. Entramos en una crisis energética y vemos ya problemas en los suministros para muchos sectores muy importantes, especialmente los que tienen que ver con el conflicto bélico. Algunos de los cereales, aceite, ya hemos visto en algunos supermercados como el aceite de girasol no estaba. En fin, podríamos hablar de muchísimas variables macroeconómicas que sin duda acaban llegando a nuestro bolsillo. ¿Qué tenemos que hacer si queríamos educación financiera? Si creíamos que era importante, ahora muchísimo más. ¿Cómo va a afectar esto a nuestros ahorros, a nuestra deuda, a nuestra hipoteca, a la capacidad de invertir? Esto es lo que tenemos que analizar. Pero también en el marco de España, como país que somos, con la entrada de los fondos europeos, queríamos tocar este tema que teníamos previsto desde hace tiempo, de ver cómo la innovación y la formación es probablemente la solución para todos nuestros problemas. Queremos tener pensión, por supuesto, pero solo si conseguimos rebatir y disminuir esas tasas de paro que tenemos actualmente, si conseguimos subir la productividad a nivel nacional y que efectivamente por ello suban los sueldos, así se suben los sueldos, no por un decreto, tendremos que tener alta demanda de empleo y para eso hay dos claves, la formación y la innovación. Vamos con nuestra tertulia y con nuestra entrevista. Pues vamos a empezar con nuestra tertulia. Tenemos que presentar a nuestros invitados, que son un auténtico lujo. Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Inmaculada, por estar con nosotros. Un placer, ya sabes, un tema interesantísimo. Y Sergio Ruiz, CEO de Grupo Signaturit. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer estar con vosotros. Os voy a pedir de inicio una primera valoración un poco general. Por supuesto que vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de cómo la formación y la innovación son dos claves totalmente imprescindibles para la solución. Pero antes os quería pedir una valoración general ahora en el mes de marzo, cómo está el mundo de revuelto y más en el ámbito económico. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Ante qué nos encontramos para este 2022? ¿Cuál es vuestra opinión? Hombre, evidentemente no creo que sea muy original diciendo que estamos en un momento francamente complejo. O sea, tú acababas de decir el tema de la guerra de Ucrania, vamos, el tema por llamarlo de alguna manera, con la crisis de los suministros, con la crisis de la logística, que ya se venía de antes, pero que esto es un elemento adicional, con la crisis también de los suministros electrónicos y todo lo que impactaba en el mundo digital. Bueno, en fin, yo no quiero ser negativa, pero es más que evidente, hoy está la bolsa y están todas las bolsas pues de aquella manera, ¿no? Pero bueno, para eso nos tenemos que rearmar de conocimiento y rearmar de cosas positivas para poder salir de este ámbito, de este contexto no muy positivo. Sergio, voy a empezar también contando con tu opinión en el ámbito general, pero fíjate, tú tienes muchas gorras, voy a decirlo así. Eres emprendedor, eres empresario, eres CEO de una gran compañía de innovación, pero te pido un poco casi desde el rol de inversor. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Ante un problema o hay una oportunidad para los inversores? Hombre, pues en primer lugar tenemos un problema, ¿no? Yo creo que es obvio, no solamente en nuestro país, que también viene de largo, sino también a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Como antes ha dicho Inmaculada, realmente tenemos una serie de líneas, como es el tema de suministro en el sector tecnológico, que es el sector que yo me dedico, pero sí es cierto, desde el punto de vista de inversión, en que todavía, a pesar de que lo vemos muy negro, hay oportunidades y muchísimas, yo creo, ¿no? Yo creo que toda transformación digital, la digitalización de los procesos, de empresas, de negocios, abre un nuevo abanico. Es cierto que los negocios tradicionales se pueden sentir bastante más afectados desde el punto de vista, pero la necesidad de tener una relación a distancia, que tristemente lo hemos sufrido con la pandemia, la inmediatez de los procesos, la necesidad de implementar tecnología en cada uno de los servicios y procesos que realizamos empresarialmente, creo que es una oportunidad, creo que es el momento cuando algo va mal de invertir.
y yo creo que oportunidades vamos a tener. Yo soy optimista. Espero que siempre lo he sido en mi vida así. Y en esta época no me cabe otra manera que hay que tirar para adelante, ¿no? Siempre hemos tenido prisa en el camino, como todos los empresarios, y hemos sabido salir adelante, evidentemente, con esfuerzo y con trabajo. Y de esta no va a ser otra ocasión diferente, y yo creo que hay cosas que podemos solucionar y otras que no están en nuestras manos, ¿no? Pero lo que es el día a día, intentar ayudar a las empresas, digitalizar procesos, ayudar en realmente favorecer el comercio online, yo creo que esa parte es la que tenemos que trabajar. Me interesa mucho la opinión de Inmaculada en el marco de, fijaros, parecía que no iba a hablar de ello, la pandemia. Es que hay tantas noticias que ya la hemos dejado a la vuelta de la esquina, pero la seguimos teniendo muy presente. Inmaculada, ¿cómo ha afectado la pandemia a la formación y por qué la formación es parte de la solución de nuestro problema como país? Bueno, pues me parece muy interesante esta pregunta. Es de lo poco bueno que tiene la pandemia. La pandemia ha tenido muchísimas cosas malas, como todos sabemos, pero ha tenido de bueno que ha acelerado el proceso, como decía anteriormente Sergio, de digitalización. El teletrabajo se ha impuesto. Fijaos que fue de un día al siguiente. Luego, tecnológicamente ya lo teníamos preparado, pero el problema no era la tecnología, sino ese rechazo que existía. Cuando nos han tirado a la piscina en modo pandemia, pues entonces hemos reaccionado y lo hemos hecho. Pues igual ha pasado con el aprendizaje. El aprendizaje, había mucha tendencia al presencial, había poca tendencia al e-learning, parecía como si fuera una liga de segunda división, y sin embargo han emergido grandes másteres. El MIT, sabéis que tiene un máster en online y lleva tiempo, y digo el MIT, pero muchísimas grandes universidades. Se ha implantado un aprendizaje online, se ha implantado también muchos recursos didácticos avanzados como realidad virtual, que se utiliza mucho para el learning by doing, etcétera. Es decir, sí ha acelerado en general todo el proceso de digitalización y en particular el proceso de aprendizaje mediante medios, digamos, online, o mediante, que no son únicos y exclusivos. Yo creo en la formación mucho más blended y conjunta. Una cosa ni quita la otra, sino complementa y suma. 1 más 1 ahí no son 2, sino son 3. Estamos analizando cómo la innovación sufrió una aceleración. Oía yo, Sergio, que toda la modernización que se tenía que producir en el ámbito de la digitalización en España en 10 años, la pandemia lo consiguió que se produjese en 2. Pero me pregunto por esta nueva crisis que está surgiendo, el conflicto bélico que tenemos, ¿hasta qué punto puede jugar un rol importante todo el tema de digitalización e innovación? ¿Es un acelerador o simplemente no va a tener nada que ver que haya un conflicto bélico como el que estamos viviendo? Yo creo que ese proceso ya ha comenzado y no tiene vuelta atrás, ¿no? Recientemente, dentro del grupo Signature, hemos hecho un estudio en las pymes españolas y nos da un resultado curioso, ¿no? Porque 9 de cada 10 compañías que han iniciado ese proceso de digitalización o transformación digital, porque digitalizar y transformar realmente es la palabra, ya no vuelven atrás. Es decir, la pandemia, como bien decías, Pablo, ha sido un acelerador, pero ese acelerador ya no va a volver atrás. Es algo, yo creo, que solo nos queda empujar para adelante. Como yo digo, lo único que nos puede ocurrir es que avance más lentamente. Y es un proceso iniciado. Yo creo que cualquier conflicto que exista actualmente lo que va a hacer es dinamizar más la economía digital, ¿no? Dinamizar más la inmediatez, la falta de contacto, la falta de movilidad. Yo creo que todo eso lo que va a hacer es que las empresas españolas, las empresas europeas, tienen que invertir cada vez más que la para invertir, sobre todo es cambiar de alguna manera los procesos e introducir herramientas que permitan digitalizar toda la transacción o el principio a fin del negocio o servicio que estaban prestando, ¿no? Yo creo que es algo que viene para quedarse y que no hay vuelta atrás, por mucho que existan problemas que van a seguir existiendo, como en la vida siempre han existido, ¿no? O esas noticias más duras en un momento dado. Creo que la digitalización es un camino que no tiene vuelta atrás, ¿no? Sobre todo, repito otra vez, también es un tema que no hemos comentado todavía, lo que este conflicto nos va a llevar desde el punto de vista de ciberataques y demás. La empresa tiene que cada vez más
no solamente irse al mundo digital, sino también protegerse dentro de ese mundo digital, ¿no? Ya no vale con iniciar un proceso o dinamizar o transformar un proceso, digitalizarlo, mejor dicho, sino también proteger lo que tenemos, ¿no? Nuestra base de datos de clientes, nuestra información, etcétera, etcétera. Es una carrera que también tenemos que prestar en los próximos años, ¿no? Inmaculada, los fondos europeos, que son una partida muy importante, empezamos a oír ya algunos temas que están digitalizando, la partida del kit digital, 3.500 millones de euros, pero ¿de verdad crees tú que se va a conseguir capilarizar esos fondos para que lleguen a las comunidades, a los empresarios, a las pymes y puedan modernizarse? ¿O esto va a tardar o no va a llegar? ¿Cuál es tu opinión? A ver, vamos a decir una negativa y otra positiva, que parece que Sergio es el optimista y yo soy la pesimista. Una negativa, hombre, las administraciones públicas somos lentas y tenemos unos procesos un poquito lurdos, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas se están ralentizando y es verdad que, por ejemplo, no se han usado en el ejercicio anterior todos los fondos, o sea, no estamos aprovechando esas cantidades. Ahora vamos a la parte positiva. Y además enlazo con lo que decía hace un minuto Sergio. El tema de la transformación digital no es la digitalización, sino es la transformación digital también desde una perspectiva de la cultura digital. Ese cambio de paradigma que, como hemos dicho antes, la pandemia ha acelerado, en ese orden de cosas, por ejemplo, el kit digital, que como sabemos todos está dirigido a las pymes, a empresas de pequeño número de personas, sí que creo que va a ayudar a esa sensibilización, a ese cambio de cultura. Digitalizarse no es hacer lo mismo con ordenadores, es hacer las cosas de modo muy diferente, es aprovechar las capacidades tecnológicas muy avanzadas para quitar determinadas actividades. Él habla muchas veces de procesos, reingeniería de procesos, quitar acciones y actividades que no son útiles ahora y agregar otras para que agreguen valor. Ese cambio de paradigma yo creo que los fondos Next Generation en mayor o menor medida sí que va a permear, sí que va a capear, sí que va a generar ese nuevo modelo de mentalidad. Que sean los que hubieran sido a lo mejor más aprovechados, could be. No lo sé, ni eso ya es ciencia ficción. Vamos con otra variable. Sergio, mira, desde nuestro think tank Líderes Económicos 2040, muchas veces ponemos el dedo en la preocupación que hay en España por las pensiones que vamos a tener, por la capacidad de ahorrar, por la capacidad de invertir, por la dificultad que tenemos. Hemos hablado en alguna ocasión como el salario medio de un español es la mitad que el de un alemán. ¿Por qué la digitalización, por qué la innovación puede ser para España la solución o quizá la única solución de conseguir que nuestros salarios suban, que el Estado recauda más, que podamos ir llenando la hucha de las pensiones en vez de irse vaciando? ¿Por qué esa tecla podría ser la principal? ¿Podemos ponerlo como pilar principal en nuestro país o es un imposible? No, yo creo que debe ser donde la administración pública debe focalizarse, ¿no? En ayudar, ya me pongo un poco mentalidad de empresario, en ayudar a los empresarios a generar empleo. Todo pasa por el crecimiento de nuestra economía y la generación de empleo. Yo como empresario, yo estoy encantado de generar cada día más empleos, ¿no? Y feliz de ello. Y también invertimos todo lo que ganamos realmente en hacer crecer o generar nuevas tecnologías que nos permitan generar empleo, que al fin y al cabo es la generación de riqueza para nuestro país. Nosotros podemos ser competitivos como país si desde la administración pública se apuesta por los nuevos sectores, se ayuda a la inversión en nuevos sectores y se intenta reorganizar algo que a día de hoy no está funcionando y que realmente tenemos que buscar nuevas oportunidades de negocio para hacer crecer el empleo. Si un país crece en empleo, crece en riqueza y hay dos variables. Por un lado, la ayuda por parte del gobierno en esas cuotas de seguridad social. Yo creo que es algo para los empresarios relevante, hecho que cada vez pagamos más y es muy complicado generar empleo, porque ese dinero que nos están quitando las cuotas es lo que no invertimos en generar nuevas tecnologías, en generar al fin y al cabo riqueza para el país, ¿no? Los que nos dedicamos al sector tecnológico sabemos cómo tenemos que hacerlo. No pedimos nada, yo no pido nada al Estado, ni muchísimo menos. Yo pido que me dejen trabajar, ¿no? Y que me dejen realmente generar empleo. Nosotros este año, dentro del grupo Signaturity, hemos entrado, yo creo que es la primera vez que ocurre en nuestro país, las dos compañías en el índice, por no decir anglicismos, el índice de 1000 de Financial Times, de las 1000 empresas europeas que más crecen. Hemos metido tanto a Hipnosis como a Signaturity dentro del grupo.
Eso también implica un crecimiento en empleados, no solamente en facturación. Hemos crecido pues casi un 35%, 40% en empleados y estamos encantados, y lo digo muy claro, me encanta que crezcamos en empleados, pero también necesitamos realmente ayudas por parte del Estado. Yo no quiero que me den nada, ni que me den ninguna subvención. Yo quiero que me dejen trabajar, ¿no? Es un poco lo que desde aquí sí me gustaría decir, ¿no? Y por supuesto que si generamos empleo y tenemos una economía cada vez que apuesta más por las energías, tecnología, por una serie de variables que van a dominar el mundo en los próximos años, como tú me has comentado antes, estoy seguro que seremos competitivos. Estoy seguro que nuestros ciudadanos tendrán unos sueldos dignos, comparables en la medida que se pueda comparar, evidentemente, a la media europea o por encima de la media europea, y por lo tanto tengamos esa cultura de cuando yo tengo una estabilidad en mi trabajo y por lo tanto en mis ingresos, ya pueda pensar en cómo construyo un futuro diferente al que los políticos nos puedo plantear. Yo soy dueño de mi futuro, igual que se me gustaría ser dueño del futuro y del presente de mi empresa. Hablaba Sergio de esa colaboración o por lo menos no poner impedimentos al sector empresarial, ¿no? A los emprendedores. Inmaculada, tu opinión, ¿realmente podemos creer en una colaboración público-privada o tienen que ir por caminos distintos? A ver, yo suscribo absolutamente de la A a la Z al discurso de Sergio. Vamos, me la quita de la boca. Aquí quien crea empleo en España, en la China y en Sebastopol es el sector privado. O sea, si la manera que tenemos todos el sector público lo que tiene que hacer es generar un ecosistema en el que el sector privado se encuentre, esto es como las placas de Petri, ¿no? Encuentren el caldo de cultivo para poder desarrollarse, porque ellos son los que crean empleo. Eso es algo, si partimos de ese principio, nuestra misión, ¿cuál es? Generar ese ecosistema. En ese orden de cosas, la colaboración pública-privada es importante. ¿Por qué? Porque hay determinados proyectos o macroproyectos en donde el sector público tiene que estar inmerso, guste o no guste. Por lo tanto, y tiene que estar inmerso de la mano del sector privado. Nosotros ahí en la Comunidad de Madrid sabes que ha habido un proyecto muy importante que es Factoría Digital, concretamente Digitaliza Madrid, que además está liderando y está situado además el centro en donde yo tengo el placer de trabajar en Madrid Digital, en el cual, bueno, pues tiene la idea de que colaboremos todos los actores, todos los agentes en esa concepción de innovación abierta. Está metido, pues por supuesto, muchas empresas privadas, están metidos también en el Consejo Asesor colegios profesionales. Yo ahí en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que como sabes soy vocal de la Junta Directiva en la delegación en Madrid, en la asociación, bueno, pues también es un tema, se ha lanzado la mochila digital, como sabéis, están metidos, bueno, pues digamos las cámaras de comercio, etcétera. Los tengo aquí apuntados, pero por no mirarlo, pero vamos, quiero decir al fin y al cabo todo el conjunto de agentes y el poner en común a todo el conjunto de agentes, que es colaboración público-privada, eso es bueno, productivo y un medio para la innovación abierta y precisamente para generar ese ecosistema que estos señores creen empleo. Sergio, una última valoración que te voy a pedir y es acerca de que hagas de voz del sector emprendedor, de los autónomos, de los empresarios, en este momento que nos encontramos en marzo de 2022, preocupados por los principales índices bursátiles, que son un buen termómetro, pero sobre todo por lo que nos llega a nuestro bolsillo, ¿no? La gente que está comprando en el supermercado y ve que sube la tarifa de la luz, los productos. ¿Por qué los empresarios pueden ser ahora la gran solución y qué les pediríamos a las autoridades o a las instituciones públicas que os ayuden? Bueno, yo creo que lo principal es intentar decirles que no nos ahoguen, ¿no? Que no nos ahoguen desde el punto de vista, no físicamente, sino metafóricamente, con la subida de impuestos, ¿no? Estoy escuchando estos días que se van a controlar, rebajar o no sé lo que se va a hacer, pero realmente no es un momento ahora de aumentar la carga fiscal. Ya vemos cómo la subida de materias primas evidentemente hace que la subida del petróleo lo veamos reflejados, ¿no? Cada vez que pasamos por una gasolinera, pero yo cada vez que paso por una gasolinera, he hecho gasolina y veo incrementar el precio, veo
veo aquellos sectores productivos, ¿no?, que dependen mucho de la materia prima, donde tienen fijados sus precios y su modelo de crecimiento que les pega directamente en la línea de flotación. Por lo tanto, pido realmente comprensión, que se pongan del lado del motor económico, que son las pymes, ese 95% del tejido productivo nacional, que es quien genera realmente empleo, y que lo que menos necesitamos ahora es ni subidas de impuestos, ni subidas, como digo yo, el impuesto al trabajo, que son las cuotas de seguridad social, sino realmente ayuda y comprensión, y que nos dejen trabajar, que estoy seguro que es un país que siempre hemos salido adelante. Yo estoy muy orgulloso y he tenido muchas oportunidades de montar mis empresas fuera. Tengo, evidentemente, sedes fuera de España, pero yo estoy encantado de vivir en mi país, de pagar impuestos de aquí y de generar empleo aquí. Y también hay un punto, para terminar, Pablo, relevante que me gustaría comentar. Dentro de esa apuesta de futuro por el tejido productivo, por las empresas españolas que han iniciado esa transformación digital, porque como decía también Inmaculada antes, ¿no?, la pandemia nos llegó y aceleró, ¿no? Pero sí es cierto que están en ese proceso, y yo creo que es el momento también de creer en ellas, ¿no?, y dejarlas que desarrollen ese camino, que no es fácil, porque día a día tenemos noticias, como has comentado, complicadas, pero que estoy seguro que como gran país que somos saldremos adelante, y empresarios, que conozco a muchos de ellos, que están motivados para generar empleo y ayudar a nuestro país a ir adelante. Solamente todos ellos nosotros pedimos realmente que nos ayuden, que estén a nuestro lado, pero que no interfieran en los caminos de la economía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hablando de formación y de innovación en un momento donde hay muchas variables que vamos a conocer cómo van a evolucionar. Nombrábamos la colaboración público-privada, la llegada de los fondos europeos, ojalá se puedan agilizar. Hemos hablado también de cómo la digitalización se está produciendo en las administraciones públicas y de las peticiones de los emprendedores. Pero lo más importante sois vosotros, los que nos seguís cada día y tenéis que tomar las decisiones para vuestros ahorros, para vuestra inversión y para luchar con ese empobrecimiento que nos supone a todos la temida inflación. La semana que viene volveremos a hablar del sector privado y de dónde podemos colocar nuestros ahorros en un momento como el que estamos viendo. Esto es Método Free. Hasta pronto.